Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y este segmento es un segmento conocido como preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Muy bien, nosotros hemos recibiendo un sinfín de preguntas y hemos recibido 39 preguntas sobre el tema de sentimientos. Y lo que hemos hecho aquí es combinar las 39 preguntas dentro de esta respuesta, esta enseñanza sobre sentimientos. Y estaba recientemente hablando con un pastor joven que me dijo que él estaba frustrado, ¿ves? Que sus sentimientos estaban frustrados con sentimientos, ¿no? Y le pregunté, ¿y por qué? Él dijo, bueno, yo me encuentro con la mayor parte de la gente dentro de la iglesia donde estoy hablando con ellos, ¿no? Y siempre expresan en términos de sentimientos, ¿no? Y la cosa que tenemos que reconocer es que los sentimientos y emociones son dos conceptos muy distintos. Sentimientos y emociones son dos conceptos muy distintos. Aún trabajan juntos muchas veces y se puede confundir. Note bien conmigo porque la mayor parte de la gente dentro de la iglesia te hablan en términos utilizando un vocabulario que dice yo siento. Y cuando tú le empujas y ves y le viene a presionar el botoncito, el botón y preguntarle de qué sentimiento estamos hablando, les cuesta a ellos expresar, les cuesta a ellos articular de qué sentimientos están hablando. Permíteme comenzar con la idea de que los sentimientos son reales. Todos los sentimientos son reales. La pregunta es si los sentimientos son bíblicos. La pregunta es si los sentimientos son fiables para tomar decisiones. Bueno, el problema es que la mayor parte de los sentimientos que nosotros tenemos está dominado por un corazón corrupto y está dominado por los preceptos culturales y no los preceptos bíblicos. Una vez más, los sentimientos son reales, pero muchas veces no son fiables para tomar buenas decisiones. Y este es el problema afuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, lo que se complica más dentro de la iglesia es este asunto, que mezclan sus expresiones, sus declaraciones, sus proclamaciones, sus oraciones sentimentales con la palabra del Señor. Y ahora se pone más complicado el asunto. Y típicamente los sentimientos es una reacción a algo o a alguien. Ahora, no vamos a entrar en los detalles, pero típicamente los sentimientos es una reacción hacia alguien o algo. Y típicamente no estamos razonando, pero sí estamos tomando decisiones. Aquí está la pregunta. Hemos tomado las 39 preguntas sobre este tema y lo hemos reducido a una sola pregunta, pero voy a tratar todos los elementos que en esas 39 preguntas en esta gran respuesta. Y aquí está la pregunta. ¿Podemos o debemos confiar en nuestros sentimientos? Repito, ¿podemos o debemos confiar en nuestros sentimientos? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento y escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías, ¿no? Y quiero que lo vea conmigo en Jeremías capítulo 17, por favor, abren sus Biblias ahí y permíteme hacer la siguiente declaración. Las Escrituras nos instruye a nosotros a poner nuestra confianza en Dios, no en nuestra propia sabiduría, no en nuestra propia fuerza, no en nuestras propias habilidades y no en nuestros propios sentimientos. Somos instruidos como creyentes depositar toda nuestra confianza en la palabra de Dios y jamás en nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría, en nuestras propias habilidades o nuestros propios sentimientos. Como dije, los sentimientos son reales, pero no son fiables para tomar buenas decisiones. Ahora, los sentimientos o las emociones son especialmente notorios,
son especialmente notorios como centro de confianza fuera de lugar. Como centro de confianza fuera de lugar. Lo que puede parecer muy correcto, en realidad puede estar muy mal. ¿Cuántas relaciones han sido destruidas? Dañadas, heridas por nuestros benditos sentimientos, ¿no? Las personas a menudo asocian los sentimientos con lo que fluye del corazón de una persona. Ahora, te recuerda que dije que abre sus Biblias en Jeremías. Ahí vamos, capítulo 17, por favor. Las personas a menudo asocian los sentimientos con lo que fluye del corazón de una persona. El problema es que la definición bíblica de corazón abarca la mente, abarca la voluntad, o el centro de una persona, el centro ser de una persona, se originan los pensamientos, las emociones, los deseos y los sentimientos. Ahora, tenemos que llegar a una pregunta lógica aquí. ¿Qué dice la Biblia, ¿no?, de la naturaleza del corazón humano? ¿Qué dice la Biblia de la naturaleza del corazón humano? Porque la mayor parte de nuestras emociones y sentimientos brotan de un corazón. Ahora, puede ser un corazón alegre o puede ser un corazón triste. Puede ser un corazón contento o puede ser un corazón insatisfecho. Puede ser un corazón enfermo, puede ser un corazón sano. ¿Me comprende? Puede ser un corazón que no está contento o puede ser un corazón que está contento. Pero una cosa que sí sabemos, que el corazón del ser humano, escuche bien por favor, el corazón del ser humano es un corazón corrupto, malvado, y se tiene que dominar a través y por medio de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 17 y escuche el profeta cuando él dijo en versículo 9, Jeremías capítulo 17, versículo 9, donde él dice, más engañoso que todo, escuche bien, más engañoso que todo es el corazón, sí, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Wow. Más engañoso que todo es el corazón. Este es el trono de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. En la Biblia Dios habla hoy, lo dice de esta forma. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? En la versión amplificada de la Biblia, dice en Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y está muy enfermo. ¿Quién puede entenderlo completamente y conocer sus motivos secretos? Todo abarca, todo comienza, ¿ves?, con el principio de la creación del ser humano. Todo comienza con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, todo fue distorsionado en el corazón del ser humano. Después de que Adán desobedeció el mandato de Dios y el pecado entró en el mundo, cada parte de nuestro ser, incluso nuestro corazón, fue contaminada con el pecado, ¿no? Ahora, abre sus Biblias en Romanos capítulo 5, por favor. Te quiero mucho. En Romanos capítulo 5, quiero que lo vea conmigo. Y vamos a leer versículos 12, 13 y 14. Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. Aquí Adán y Cristo están comparados. El apóstol Pablo hace algo, ¿eh? Es un fenómeno en la forma como él lo hace. Él nos compara a Adán y Cristo. Pero vamos a centrarnos en el por qué él lo hace. En Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14, en la versión de la Vida de la América, lo dice así en versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de el que había de venir. En la versión católica, en la versión Dios habla hoy, me encanta cómo lo pone, y escúcheme cómo lo pone, lo dice así. Vamos a rezar el versículo 12, 13 y 14, lo dice de esta forma, lo dice. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, ¿por qué? Porque todos pecaron. Antes que hubiera la ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Versículo 14. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Ahora, una vez más, en la versión amplificada de la Biblia, mismo texto, Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14, escuche bien ahora, en esta versión lo dice así. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres. Nadie puede detenerlo o escapar de su poder, nadie. ¿Por qué? Porque todos pecaron. El pecado se cometió en el mundo antes que se diera la ley, pero el pecado no se imputa contra cualquiera cuando no hay ley, no contra ella. En versículo 14, sin embargo, la muerte sobre la humanidad se enseñoreó sobre Adán, desde Adán hasta Moisés, y Moisés es el dador de la ley, ¿no? Y aún sobre los que no habían pecado como Adán. Adán es un tipo de él, Cristo, que había de venir, pero al revés. Adán trajo destrucción, Cristo trajo la salvación. Todo comienza con Adán. Cuando él pecó, el corazón vino a entronarse sobre el corazón. El pecado vino a entronarse sobre el corazón. Es de el corazón donde brotan nuestros sentimientos, donde brotan nuestras emociones y luego se mezclan, ¿no?, con nuestros pensamientos que están dominados por nuestro corazón pecaminoso. Y con el tiempo, luego los pensamientos pecaminosos comienzan a dominar el corazón. Aquí tenemos un ciclo vicioso. Y eso es precisamente lo que pasa en esta esfera, en este ambiente de sentimientos. Y es una frustración. Porque cuando tú hablas con la mayor parte de la gente, ellos te hablan en términos así. Yo siento, yo pienso, yo opino. Yo siento, yo pienso, yo opino. Y en ese momento lo que ellos están diciendo es que no existe ninguna otra verdad menos la de ellas, que está dominado por un corazón corrupto. Y luego se manifiesta por las síntomas de los sentimientos. Por esa razón yo repito, los sentimientos son reales, pero no son confiables, no son fiables para tomar buenas decisiones, y especialmente decisiones bíblicas si eres un creyente. Vamos a ser honestos aquí, por favor. La mayor parte de la gente en las iglesias hoy día están dominados por sus sentimientos. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos está dominado por los preceptos culturales, los preceptos mundanos, no los preceptos bíblicos. Ahora, cuando una persona tiene un corazón dominado por los preceptos bíblicos, es más fácil manejar los sentimientos y no personalizar todo o no tomar todo a pecho. Mira, a lo largo de las escrituras, y le voy a mostrar, tenemos bastante escritura para leer. ¿Y por qué? Porque debemos de comprender la sutileza, ¿ves?, y el engaño y la mentira de los sentimientos.
Ahora, yo no estoy en contra de los sentimientos, por favor, no me van a acusar de eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que los sentimientos, repito otra vez, son reales, pero no son fiables para tomar decisiones. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. A lo largo de las escrituras, ¿no?, vemos muchos ejemplos de las consecuencias devastadoras de actuar según los deseos carnales del corazón humano y confiar en nuestros sentimientos. Ahora, los ejemplos incluyen ¿te recuerdas el hermano de Moisés, Aarón? Y Aarón haciendo un becerro de oro para que los israelitas lo adoraran, ¿no? Y lo que resultó fue la muerte de casi 3,000 israelitas, ¿no? Permíteme, abren sus Biblias en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, por favor. Eso lo quiero mostrar. Porque yo quiero que tú veas aquí hay unas sutilezas y es ahí donde opera mejor y funciona mejor los sentimientos. Aquí en capítulo 32 de Éxodo, abre sus Biblias, Éxodo capítulo 32, y aquí hay un pasaje largo que vale la pena leer, versículo 1 hasta el 28. A ver si tú puedes captar lo que está pasando aquí. Y te voy a dar una clave. Busque los sentimientos en este párrafo bien largo. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 28, versículo 1 dice: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, ellos vieron, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya tú puedes ver que los sentimientos se han apoderado de ellos. ¿Qué pasó con él? Versículo 2. Y Aarón le dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Ahora, nota que el sentimiento aquí están asustados, están preocupados. No aparece Moisés. Ahora, ¿te puedes imaginar que ellos habían imaginado? Él murió, no va a regresar. Versículo 4. Y él los tomó, Aarón, y los tomó de sus manos y le dio forma en burril y le hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama y diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los sentimientos lo están dominando a ellos. Lo que dice el versículo 7. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor le dijo a Moisés: he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz, corazón duro. Y si tú no sabes, muchos de nuestros sentimientos nos llevan a nosotros a desarrollar poco a poco un corazón duro. Mira lo que dice el versículo 10. Ahora pues, déjame para que encienda mi ira contra ellos. Ahora Dios va a expresar sus sentimientos aquí, ¿no? Él dice: ahora déjame, Moisés, déjame para que encienda mi ira contra ellos y los consuma, más de ti yo haré una gran nación. Y Moisés se asusta. Moisés se asusta como no te imaginas, ¿no? Y Moisés dice, en versículo 11, entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios, en versículo 11, y le dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con una mano fuerte?
¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham. Moisés le está hablando a Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y le dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor escuchó a Moisés, y mira lo que dice, mira lo que pasa en versículo 14. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Ahora, note que Moisés rompe las tablas del testimonio aquí. Porque mira lo que va a pasar. Versículo 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escrituras de Dios grabadas sobre las tablas. A oír Josué, ahora Josué ve a Moisés, se le acerca y le dice en versículo 17: al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, Moisés a Josué le dijo en versículo 18: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino es que oigo voces de canto. Y sucedió, en versículo 19, y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés. Ahora la ira de Moisés se levanta, ¿no? Y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro, versículo 20, que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo, y lo esparció sobre el agua, y hizo que los hijos de Israel le bebieran. Ahora viene el castigo del pueblo aquí. Mira lo que pasa en versículo 21. Entonces dijo Moisés a Aarón, le dijo a su hermano Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Ahora mira cómo responde Aarón. Versículo 22. Y Aarón le respondió: no se enciende la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Note que aquí Aarón ve los sentimientos reales de Moisés. Y ahora él se va a justificar a través de una mentira. Mira lo que pasa en versículo 23. Porque me dijeron, ¿quién? El pueblo, ¿no? Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos que le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Él estaba expresando los sentimientos del pueblo. Estaban atemorizados, estaban con miedo. No sabemos qué pasó con Moisés. Esa es la justificación. Y luego, en versículo 24 le dijo: el que tenga oro, que se lo quite y me lo... Mira lo que dice Aarón a Moisés. Y yo le dije a ellos: el que tenga oro, que se lo quite. Y ellos y me lo dieron, y lo eché al fuego, y ¡pum!, salió un becerro. No sé cómo pasó eso. ¿Entiendes? Y versículo 25, y viendo Moisés al pueblo desenfrenado. ¿Por qué? Porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Se paró Moisés a la puerta del campamento y le dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él le dijo, imagine que la mayor parte, en vez de regocijarse que Moisés había rezado, él le dijo: los que están conmigo, acérquense. Y solamente un grupo, los hijos de Leví, se le acercaron a él. Y los demás se quedaron donde se quedaron.
Mira lo que pasa. Versículo 27. Y él le dijo a aquellos que se unieron con él: así dice el Señor, Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasar y repasar por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Ahora, en la numerología, en la Biblia, cuando numeran los hombres, ahora tenemos mínimo 3,000 hombres. Ahora, esto incluye sus esposos, sus hijos. Estamos hablando mínimo 9,000, hasta 12,000, 15,000 que murieron ahí. ¿Por qué? Porque los sentimientos se apoderaron del corazón del pueblo, y el sentimiento de Aarón, siendo el líder que se quedó atrás encargado de ellos, se apoderó de él también. Tomaron una decisión y muchos murieron. Fueron reales los sentimientos, pero muy equivocados. Y resultó que por lo menos 3,000 murieron. ¿Tú te recuerdas del rey David? ¿Rey David, te recuerdas de él? Cuando el rey David cometió adulterio con la esposa, él cometió adulterio con la esposa de Urías, ¿te recuerdas eso? Betsabé, y lo llevó al asesinato y a la muerte de un bebé, ¿te recuerdas eso? Abre sus Biblias en 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Quiero que lo vea conmigo. 2 Samuel capítulo 11. Mira lo que está pasando aquí. Y vamos a comenzar, y esto es otro pasaje largo, pero es importante, y note las sutilezas de todos los sentimientos aquí. En 2 Samuel capítulo 11, comenzando versículo 1, dice: Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes de Israel salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de un aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Gitita? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió un aviso a David, le mandó un mensaje y le dijo: estoy encinta, te voy a imaginar. Ahora mira lo que pasa. ¿Qué fue lo que llevó a David a pecar? Él vio a la mujer y sus sentimientos se apoderaron de él. Y la mujer vino, no rechazó, no rehusó, no se negó, pero se iba a acostar con el rey, y sus sentimientos se apoderaron de ella. Ahora ella se tiene que bañar, limpiarse de la inmundicia, porque ya estaba contaminada con otro hombre. Va a su casa y descubre que está encinta, que está embarazada. Manda un mensaje a David: estoy embarazada, estoy encinta. En versículo 6, entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías hitita. Y Joab envió a Urías a David. Ahora tú vas a ver la sutileza de los sentimientos malvados de David. Sus sentimientos se apoderan de él, y él tiene que salirse del paquete antes que se puede descubrir, ¿no? Se descubre que él se había acostado con la esposa de Urías, su general. Mira, versículo 7. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de guerra. Aquí es mentira tras mentira, tras mentiras, tras mentira. En versículo 8, aquí un complot. En versículo 8, después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado a un obsequio del rey.
Pero Urías no fue a la casa, versículo 9. Pero Urías durmió en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. David esperaba que él iba a visitar a su esposa y iba a dormir con ella. Chévere. Ella se va a embarazar, yo no tengo la culpa. Pero Urías, un hombre de honor, un hombre recto, un hombre con compromiso sí, con el rey y con su pueblo, se quedó en el castillo, en la casa del Señor, en la puerta de la entrada con los siervos, para proteger al rey. Mira lo que pasa aquí. Versículo 10. Y cuando se le encontraron a David diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David y le dijo, el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi esposa? Yo no puedo hacer eso. Por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa. David tiene un problema ahora, porque no puede cubrir el pecado. Entonces David le dice a Urías, mira, quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó, lo dejó borracho. Y al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Él estaba intentando emborracharlo para que se vaya con su esposa, pero no lo hizo. Versículo 14. Y mira todos los sentimientos que están operando aquí. Todos los sentimientos que están manejando. Todos los sentimientos que están dirigiendo todas las decisiones. Versículo 14. Y aconteció en la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías, porque la ley que estaba sellada, él no podía leerla. Y en la carta había escrito esto, poner a Urías al frente de la batalla más reñida y retirados de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías etita. Urías el hitita. Y Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra y dio orden al mensajero diciendo, cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra. Mira lo que dice el versículo 20. Y si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabíais que dispararían desde el muro? Esto es pura mentiras. Este es una drama que ellos han inventado para dar la apariencia que nadie sabía lo que estaba pasando. Versículo 21. ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jorobabel, de Jerobaal? Y no arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes. ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces le dirías, también tu siervo Urías hitita ha muerto. Ellos están pintando un cuadro que no es cierto. Versículo 22. Partió pues el mensajero y llegó a informarle a David todo lo que a Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David, los hombres se prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero lo rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también tu siervo Urías hitita ha muerto. Entonces David dijo al mensajero, así dirías a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. A oír en la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, versículo 27, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y dio luz a un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Otra vez, ¿por qué tomamos el tiempo de leer un pasaje larguísimo como este? ¿Por qué? Porque nos está relatando la realidad y el problema aquí cuando viene entre los pensamientos a dominar el corazón en vez de los preceptos, la palabra de Dios dominar nuestro corazón. Ahora, más adelante,
quédese conmigo en el siguiente capítulo, 2 Samuel capítulo 12. Y en 2 Samuel capítulo 12, quiero que vea conmigo versículo 1 hasta el 19. Versículo 1 hasta el 19. Ahora viene el profeta de Dios confrontar a David. El profeta es Natán. Y Natán viene a reprender a David. Y lo hace de una forma excelente. Le pinta un cuadro y David cae en la trampa del cuadro, ¿no? Y se enreda él mismo y se pone la horca, la soga, ¿ves? En su propio cuello. Mira lo que dice. Versículo 1, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 al 19, dice esto. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y vino a él y le dijo, había 2 hombres, le pinta el cuadro. Había 2 hombres que eran en una ciudad, ¿no? Habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía muchas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una colderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la colderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David. Él escucha esto, David. ¿Cómo? Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar 4 veces por la coldera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán, el profeta, le dijo a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y de ti la casa de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. ¿Por qué? ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado su mujer para que sea tu mujer tuya y lo has matado con espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará. Nunca se apartará. Mira lo que dice aquí versículo 11. Y le dice esto. Y le dice... versículo 10. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor Jehová Dios. He aquí de tu misma casa. De tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y aún tomará tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Porque David se arrepintió por fin. Sin embargo, le dice en versículo 14, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te has nacido. Y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso,
y no comió pan con ellos. Sucedió en versículo 18. Sucedió que el séptimo día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues le decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. El último versículo 19 dice: pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Todo esto por sentimientos desenfrenados, por sentimientos descontrolados, por sentimientos que estaban completamente abandonados, sin freno. ¿Cuántos de nosotros andamos igual? Excusando nuestros sentimientos, cuando los sentimientos no se pueden excusar. ¿Tú te recuerdas de Judas Iscariote? ¿Te recuerdas de él? Que traicionó a Jesús a cambio de ¿qué? De dinero. Y lo que resultó en Judas finalmente se suicidara, ¿no? Se mató. Abre su Biblia en Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, mira lo que dice versículo 14, 15 y 16. Mateo 26, versículo 14, 15 y 16 dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os los entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. ¿Por qué? Porque los sentimientos de Judas estaban desenfrenados. Él estaba desilusionado porque Jesús no había conquistado, no había hecho lo que él esperaba de él. Ese mismo capítulo, Mateo capítulo 26, baje conmigo versículo 47. Mateo 26, versículo 47 hasta versículo 50 dice esto: mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salva, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, vete al siguiente capítulo 27. Y quiero que lo vea conmigo. En Mateo 27, del 1 al 5 dice, y aquí Jesús es entregado a Pilato, ¿no? Mira lo que dice: y cuando llegó la mañana, versículo 1, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle ¿qué? Muerte. Y después de la tarde, le llevaron y le entregaron a Pilato y el gobernador. Ahora llega la muerte de Judas. Mira lo que pasa en versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4 diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. En versículo 5, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Los sentimientos son reales, pero no son fiables. ¿Qué dice Salomón? Abre sus Biblias en Proverbios capítulo 3. ¿Qué dice Salomón sobre este tema? Salomón da instrucciones explícitas sobre el asunto de confiar en nuestros sentimientos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice:
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En Dios habla hoy, en esa versión de la Biblia, lo dice así en Proverbios, dice, confía de todo corazón en el Señor y dice, y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. En la versión amplificada de la Biblia, Proverbios capítulo 3 dice esto en versículos 5 y 6 en la versión amplificada. Escuche bien, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y confía en Él y no confíes en tu propia perspicacia o entendimiento. Conócele en todos tus caminos, reconócele y remueves y Él enderezará y añadirá tus sendas. Eliminará los obstáculos que bloquean tu camino. En otras palabras, yo creo que aquí hay tres cosas que debemos hacer. Uno, es poner nuestra confianza, nuestra plena confianza en Dios y en el centro mismo de nuestro ser. Esto incluye nuestros sentimientos. Segundo, evitar confiar en nuestra propia comprensión defectuosa. Yo no confío en este corazón defectuoso. Y tercero, buscar a conocer a Dios en todos nuestros caminos para que el camino de nuestra vida sea recto en lugar de ser deformado o torcido como resultado de poner confianza en los sentimientos de nuestros corazones engañosos. La otra cosa que tengo que hacer es buscar a Dios ¿con qué? Con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Yo tengo que buscar a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón es engañoso. Escuche lo que dijo el salmista en Salmo 119. Y en Salmo 109, escucha lo que dice en versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3 dice esto. Dice, felices los que atiendan a sus mandatos y lo buscan con todo corazón. Y los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. En Dios habla hoy, lo dice así, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Mira, buscar a Dios, escuche bien, buscar a Dios de todo corazón puede implicar algo, puede implicar sentimientos de paz, puede implicar sentimientos de gozo, puede implicar sentimientos de contentamiento, pero buscar a Dios de todo corazón puede implicar con la misma frecuencia sentimientos de angustia, sentimientos de desesperación y sentimientos de descontento. Eso puede suceder. Las personas buscan a Dios por diversas razones y en diversas circunstancias, y los sentimientos que experimentan no son un indicador, ¿no?, preciso de la validez de su búsqueda. Cualesquiera que sean las emociones o sentimientos presentes, buscar a Dios implica escuchar diligentemente a Dios y hacer lo que su palabra dice en lugar de escuchar tu corazón y hacer lo que dice. ¿Me está entendiendo? Pero, ¿no son los sentimientos parte del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es cierto que ciertas obras del Espíritu Santo pueden implicar un sentimiento, es cierto. Puede traer convicción de pecado, puede traer consuelo y puede traer empoderamiento para el servicio cristiano. Pero las Escrituras no nos instruyen a basar nuestra relación con el Espíritu Santo en cómo o qué sentimos. Y debemos discernir este sentimiento. ¿Es este sentimiento que yo estoy presenciando mío
un impulso del Espíritu Santo o es un impulso que quiere ejercer influencia en mi corazón? Note que los sentimientos son inestables, pero la palabra de Dios es constante. Lo bueno y lo malo, los sentimientos van y vienen, pero la palabra de Dios es para siempre. Los sentimientos son a menudo el resultado de nuestros corazones humanos caídos, pero la palabra de Dios es el resultado del Espíritu Santo. Debemos aprender cuándo decir no a nuestros sentimientos y poner toda nuestra confianza en Dios, quien suplirá todas nuestras necesidades de sus hijos, conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Tú y yo tenemos que confiar en Él. Este corazón es un corazón engañoso. Y se puede notar quién es una persona dominada por sus preceptos culturales o quién es la persona que está dominada por sus preceptos